La criminalística es una ciencia penal auxiliar que mediante la aplicación de sus conocimientos, metodología y tecnología sirven al estudio de las evidencias materiales. También descubre y verifica científicamente la existencia de un hecho presuntamente delictuoso y al o a los responsables, aportando las pruebas a los órganos que procuran y administran la justicia. El lugar de los hechos es el espacio material o escena del crimen en donde presuntamente se cometió el delito que se investiga y que por ello puede contar con evidencias relacionadas con la investigación. Igual, el lugar del hallazgo, que es el espacio material en donde se encuentran los elementos que pueden ser considerados como la evidencia en la integración de una investigación por la comisión de un hecho presuntamente. Los 7 principios de la criminalística. El primero es el principio del uso, el cual radica que en el lugar de los hechos siempre se van a utilizar dichos agentes físicos, químicos, así como biológicos. El segundo principio es el principio de producción, el cual consiste que al utilizarse dichos agentes va a traer como consecuencia la producción de indicios o evidencias. El tercer principio es el intercambio. Esto se da en el lugar de los hechos cuando surge un intercambio de indicios o materiales por parte del autor del delito como la víctima del delito. El cuarto principio es el de correspondencia. Esto se da cuando se estudia dichos indicios o evidencias, pues nos permite identificar al agente de producción, es decir, la persona quien hizo el delito. El quinto principio es el de reconstrucción de los hechos. Esto se da cuando al reunirse tanto los indicios como las evidencias nos permite reproducir o reconstruir los hechos o la forma en cómo se produjeron dichos indicios. El sexto principio es el de probabilidad. Independientemente de que se haya podido reconstruir los hechos, no significa de que así sucedieron, pues pueden surgir más hipótesis. Y el principio de certeza, que es el séptimo, radica que siempre en el lugar de los hechos van a existir indicios de cantidad y calidad suficiente que nos aporten información importante para poder reconstruir dichos hechos o cómo se produjeron los indicios, es decir, reduce el error. La criminalística puede clasificarse dependiendo del lugar en donde se haya realizado la investigación. Esto puede ser de campo o de laboratorio. La criminalística de campo es una disciplina que emplea métodos y técnicas para proteger y conservar el lugar de los hechos. También es el encargado de hacer la recolección y el embalaje de los indicios encontrados para ser enviados a hacer exámenes específicos. La criminalística de campo comprende todo el trabajo de investigación forense que se desarrolla en la área física y es una parte indispensable de la criminalística, ya que provee todos los indicios y evidencias físicas que ayudan a armar la historia de lo que sucedió en el lugar de investigación. La criminalística de laboratorio es la parte de la criminalística que utiliza métodos y técnicas de laboratorio para el estudio y análisis de los indicios encontrados, gracias a la criminalística de campo. Esta también se encarga de responder preguntas como ¿quién?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo? Y ¿con qué? Entre las diferencias que existen entre la criminalística de campo y la criminalística de laboratorio está que la criminalística de campo se encarga de observar, proteger y etiquetar la zona física de la investigación y enviar los indicios a hacerse las pruebas correspondientes. Es decir, que la criminalística de campo es la primera fase de la criminalística en general, ya que gracias a esta podemos obtener las pruebas o indicios físicos de lo que sucedió. Posteriormente, como segundo paso, está la criminalística de laboratorio.
Esta se encarga de analizar todos los indicios con el fin de determinar si tienen algún tipo de conexión con el caso que se está investigando. Las 7 preguntas de la criminalística son el primer paso para que el perito pueda empezar a trabajar. La primera pregunta es ¿qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? La segunda pregunta es ¿quién? ¿Quién pudo haberlo hecho? ¿Quién pudo haber participado? La tercera pregunta es ¿cómo? ¿Cómo es que pasó? ¿A qué se debió? La cuarta pregunta es ¿cuándo? Hora, día, ¿en qué sucedió? La quinta pregunta es ¿dónde? ¿Dónde fue llevado a cabo? Se refiere al lugar de los hechos, en fin, la dirección. La sexta pregunta es el instrumento, por ejemplo, en el caso de un hecho de tránsito pudo haber sido con un vehículo. La séptima pregunta es ¿por qué? En esta siempre suele haber confusión o podría ser ¿por qué llegaste a esa conclusión? En los objetivos de la criminalística tenemos el objetivo material, general y formal. El objetivo material es el estudio de las evidencias materiales o indicios que se utilizan y se producen en la comisión de los hechos. El objetivo general es el estudio de todas las evidencias materiales en el momento de la investigación, tanto en el campo de los hechos como en el laboratorio. Este se divide en 5 tareas. 1. Investigar técnicamente y demostrar científicamente la existencia de un hecho. 2. Determinar las conductas en la utilización de los agentes vulnerantes. 3. Identifica a las víctimas si es que existiera. 4. Identifica a los presuntos autores y coautores. 5. Probar el grado de participación de los presuntos autores, de las víctimas y demás involucrados. El objetivo formal es auxiliar con los resultados de la aplicación científica de sus conocimientos, metodología y tecnología a los órganos que procuran la justicia, a fin de que conozcan la verdad de los hechos técnicos investigados. En los fines de la criminalística tenemos 2 divisiones: el fin inmediato, que es determinar la existencia o no de un hecho delictivo, y el fin mediato o último, que se encarga de conocer la verdad histórica de los hechos que se investigaron. Ahora les hablaré sobre las ramas de la criminalística. La primera de ellas es la balística forense, la cual estudia y analiza las pruebas que se relacionan con el uso de armas de fuego. Luego está la rama de la documentoscopía, la cual estudia y analiza los documentos presentes para verificar su veracidad o su falsedad de estos. Luego está la rama de la graficoscopía, la cual examina la escritura de las personas para saber más detalles de estos. Está también la rama de explosivos e incendios, las cuales están presentes en algunos casos. También tenemos la rama de la criminalística de la fotografía forense, la cual sirve para presentar pruebas fotográficas de los hechos en los juicios. También tenemos la rama de hechos de tránsito, la cual busca el origen o causas de estos accidentes que a veces suceden. También tenemos ciertos sistemas de identificación para la ayuda de las ramas de la criminalística, como bien podría ser la dactiloscopía, la cual se encarga del análisis de las huellas digitales. También tenemos el retrato hablado, la cual por medio de la ayuda de testigos se realiza un retrato a mano de los posibles sospechosos. También tenemos el sistema de identificación de odontología forense, la cual se analiza y estudian los registros dentales de los cadáveres. También tenemos la antropometría, la cual estudia diversas características de las personas, como bien podría ser su peso o estatura. También tenemos ciertas técnicas de laboratorio presentes para las ramas de las criminalísticas, como bien podría ser la química, la física o la biología. 3 elementos básicos que debemos de conocer acerca de la criminalística son el indicio, la prueba y la evidencia. En primer lugar, tenemos que el indicio es todo aquello que nos permite interferir o conocer la existencia de algo que no se percibe al momento, y será todo el material sensible significativo que pueda ser percibido a través de los sentidos y que está en relación con el
suceso delictivo que se investiga. Mientras que las evidencias físicas son aquellos elementos encontrados en el lugar de los hechos, ya sea en posesión de la víctima, cercana o distante de ella, o en su caso en posesión del autor del delito. Las evidencias son los medios que permiten la aceptación o rechazo de un hecho. Pueden ser testimonios, objetos, documentos, antecedentes que demuestran, aclaran o confirman hechos, y deben incluir además las reglas de pertinencia, de validez y de competencia. Y por último tenemos las pruebas, que son en general todo aquello que nos sirve para tomarnos cierta verdad de una proposición. Están integradas por conclusiones y resultados de los exámenes de las evidencias que nos permitirán confirmar o desvirtuar una hipótesis o una afirmación. Un ejemplo de dichas pruebas podrían ser las periciales. Gracias. El proceso posterior al conocimiento del hecho. En otras palabras, el procedimiento que realiza un perito durante su trabajo. Para esto es necesario que exista el inicio de una investigación de un hecho delictivo, en donde la Fiscalía, junto con la Policía, realizan una solicitud de intervención de peritos y unidades de policía facultadas, en este caso los peritos. Si procede la solicitud, los peritos llegan al lugar de los hechos y o del hallazgo, en donde fijan el lugar, ya sea un lugar abierto o un lugar cerrado. Después de esto, existe la preservación del lugar de los hechos y o del hallazgo. En otras palabras, el acordonamiento, ya que es muy importante, pues permite la protección de la escena del crimen para evitar la contaminación, suplantación, alteración o las evidencias que se localizan. El procesamiento de indicios o evidencias surge a partir de una búsqueda, en donde existe la fijación, identificación, levantamientos de hallazgos, embalaje, traslado y por último la entrega al Ministerio Público. Una vez realizado todo el procesamiento, continuamos con la cadena de custodia, en donde se le ceda al MP, pero antes de que se le ceda al MP, todos los hallazgos son llevados al área correspondiente, ya sea dactiloscopía, en donde surge la identificación de las huellas digitales, la grafoscopía, la cual es muy necesaria debido a que esta nos permite examinar escrituras y firmas para poder determinar el origen gráfico, identificando su autor. Los avalúos que prácticamente nos ayudan a estimar el monto de daños de la propiedad con acuerdos preparatorios y el avalúo de bienes muebles e inmuebles en determinados delitos. Y por último, la fotografía, que nos permite obviamente identificar las imágenes de los hechos. Una vez realizado esto, se lleva a la sede pericial, donde por último realizan el dictamen del informe resultado. Bueno, ahora me toca hablarles acerca de 3 términos que son base en la criminalística. El primer término es embalaje, el segundo término es la etiqueta y el tercer y último término es la cadena de custodia. El embalaje va a ser todo conjunto de técnicas que de manera adecuada procuran la conservación al momento de guardar, inmovilizar y proteger lo que es el indicio o la evidencia. Es importante recalcar que en cualquier investigación que se realice, un perito es el encargado de que no se contaminen los indicios o evidencias que se encuentran en la escena del crimen, es decir, en el lugar de los hechos. Por lo tanto, tú como perito tienes esa obligación de preservar esos indicios o evidencias para que no se contaminen, y si no se contaminan al momento de que son pasados al laboratorio y puedan ser estudiados y analizados por otros especialistas, pueden determinar de qué manera sucedieron los hechos, es decir, que no da lugar a especulaciones porque fue previo a un análisis o estudio dentro del laboratorio. Bien, ya hablamos del embalaje y acerca de la teoría. Ahora bien, les mostraré un ejemplo de cómo puedes embalar de una manera correcta un indicio.
Bien chicos, recuerden que es muy importante el uso del equipo adecuado para realizar lo que es el embalaje. Bien, en este caso procederemos a utilizar el instrumental. En este caso yo me decidí por un frasco esterilizado sin uso previo. Bien, ahora les mostraré lo que es una palita con la cual levantaré. También tenemos unas pinzas, todos esterilizados. Y por último nos encontramos con unos hisopos. Bien, ahora con la palita debemos de sacarla de lo que es su envoltorio para poder proceder a lo que es el levantamiento de, en este caso, la muestra. Recuerden que antes de poder embalar se debe de levantar primero. Bien, ahora procederemos a tomar la primera muestra. Con esto utilizaremos el recipiente de plástico esterilizado, obviamente, junto con la palita. Y lo que estoy haciendo es tratar de recogerlo, tratar de tomar la muestra completa donde se puede apreciar que se encuentra la sangre y colocarla dentro del recipiente. Bien, pueden ver que así queda. No es necesario que llenes el frasco con un montón de tierra, debido a que como ya se encuentra contaminada la muestra, es indispensable que tomes la muestra en donde se pueda apreciar que se encuentra la sangre. Muy bien, ahora procederemos a tomar la segunda muestra, que considero la más importante porque con el hisopo vamos a introducir en el recipiente de vidrio lo que es ya la muestra de sangre como tal. Bueno, una vez que ya abrimos el hisopo, podemos proceder a tomar la muestra. Recuerden que debe ser con mucho cuidado debido a que es un fluido corporal, entonces al manipularlos estos pueden contaminarse mucho más de lo que ya está. Debe ser con sumo cuidado. Unos toquecitos y ya lo introduciremos dentro. Y bien, una vez ya dentro del recipiente, no debe de salir, porque la muestra pues ya se encuentra contaminada por la tierra. Y como pueden apreciar, el hisopo sobrepasa el frasco, pero no se preocupen, lo pueden cortar, siempre y cuando no lo retiren. Bueno, ya terminamos de tomar las muestras y ahora procedemos a introducirlas dentro de este recipiente. ¿Sí? Bueno, y ya metimos la primera muestra, que fue la de tierra. Y ahora meteremos la segunda, que es donde está la sangre. Sí. Bueno, esto se hace para poder conservar de mejor manera lo que son las muestras. Y aunque están en contacto, pues cada una tiene su recipiente. Ahora procederemos a cerrarlo bien. Recuerden que ambas muestras, a pesar de ser de naturaleza diferente, pertenecen a un mismo indicio, por eso decidí colocarlos en el mismo recipiente. Ya está. Bien, ahora aquí tenemos las dos muestras en el recipiente y lo que haremos a continuación será marcarlas. Puede ser con un número, una letra o una serie alfanumérica. En este caso yo opté por una serie alfanumérica, que es AF3R. Bien, ahora yo elegí embalarlo en un sobre debido a la naturaleza de las muestras, ¿no? Que este es el sobre, como estaba muy grande, pues lo tuve que doblar a la mitad. Y esta es la etiqueta. Recuerden que la etiqueta debe estar en un lugar donde pueda verse y apreciarse. Y ya aquí está el embalado como tal. Ahora procederemos a ver lo que es el segundo término, que es la etiqueta. La etiqueta nos sirve para saber qué es el indicio o la evidencia que estamos embalando, es decir, cuál es su contenido que tiene.
¿sí? Y como todo, tiene una serie de requisitos, así es. El primero es la fecha y hora del hallazgo, es decir, cuándo lo encontraste y en qué momento. El segundo es número del indicio o evidencia. Recuerda que en una escena del crimen no vas a encontrar solamente un indicio o evidencia, vas a encontrar varios, porque es a criterio del perito, ¿sí? Entonces es importante recordar que tú debes de individualizar, es decir, de señalar cada uno de los indicios que tú encuentres. No importa si muchos pertenecen a la misma especie o a la misma serie, tú debes de tomarlos en cuenta como diferentes, ¿sí? El otro es el número de registro, en este caso lo conocemos como el folio. Uno que es de los más importantes es la ubicación exacta de donde encontraste el indicio. Después, este que también es muy importante son las observaciones. ¿Por qué? Porque son esas características esenciales que tiene el indicio o la evidencia, ya sea que se encuentre roto, que le falte una pieza, que tenga fluido corporal como sangre. Sí, a ese tipo de factores o características se refiere. Y por último, debes de colocar al final de la etiqueta el nombre completo y cargo de la persona que se encargó del levantamiento y del embalaje del indicio o la evidencia. Esa persona será tomada como el responsable de ese levantamiento y de ese embalaje. Puede ser un policía, puede ser el criminalista, puede ser un auxiliar también. Bien, y procederemos a ver el ejemplo del llenado de una etiqueta. Como pueden ver, aparece indicio de evidencia física y aparece lo que es el embalaje. Bueno, primero es la carpeta de investigación, que es el número por el cual se identifica una. Después aparece lo que es la fecha, podemos poner la que nosotros queramos. Bien, la hora podemos poner también. Luego aparece el lugar y o hallazgo, es decir, el domicilio. En este caso vamos a poner el que pertenece a la universidad. Después aparece lo que es el número asignado. Aquí puede ser un número, letra o una serie alfanumérica. En este caso me decidí por una serie alfanumérica, que es la combinación de números y letras. Después la descripción. En descripción del indicio vas a poner qué fue lo que encontraste y cómo. En este caso, pues no hay mucho que decir porque nos vamos a basar en el ejemplo de embalaje, que fue un rastro de sangre en tierra. Después vamos a llenar lo que es la ubicación del indicio. Aquí se refiere en dónde fue que encontraste el indicio. Primero, no confundamos. Lugar de hechos es el domicilio, el lugar. La ubicación del indicio es dónde fue encontrado en el lugar de los hechos. En este caso podemos poner que fue el metro. Y por último debes de poner el nombre y apellido de la persona que realizó el procesamiento. Recuerda que cuando se refiere a embalaje, el nombre de la persona que hay acá quiere decir que es la responsable de realizar el levantamiento y posteriormente el embalaje del indicio. Muy bien, en este caso recuerda que antes de poner el nombre debes de poner la ocupación y cargo.
En este caso es ficticio porque no soy licenciada en criminalística, ¿no? Pero puse el cargo y luego puse mi nombre. Bien, y ahora podemos observar cómo queda el embalaje ya con la etiqueta. Sí, las cintas se colocan para poder conservar lo que es la etiqueta y tiene que aparecer en un lado donde se pueda apreciar la etiqueta para que la persona que lo vaya a manipular después pueda verla. Sí, y de este modo pues no pueda ser retirada. Bien, ahora les hablaré del tercer y último término, que es la cadena de custodia. Bien, es un sistema de control y posteriormente de registro que se va a aplicar al indicio o evidencia encontrada en el lugar de los hechos. Esto consta de diversas etapas, que son desde su localización, el descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o hallazgos, hasta que una autoridad competente ordena su conclusión. La cadena de custodia, como todo, debe llevar un registro en donde va a aparecer la participación de diversas autoridades competentes o personas que cuentan con la facultad de el estudio del indicio, ¿sí? Y en cada estudio que se vaya a realizar, cada especialista debe de colocar en ese registro de la cadena de custodia su nombre, su cargo, su firma. Debe identificarse quién fue la persona que fue la que tomó el indicio y lo estudió. Y si otro especialista considera que está facultado para realizar otro tipo de estudios, puede tomar el indicio, pero debe registrarse en la cadena de custodia. Bueno, mencionaré los aspectos más importantes de cada etapa de la cadena de custodia de manera breve para que se pueda tener una idea general de lo que consiste. Bien, la primera etapa se llama procesamiento de los indicios. Esto engloba todo lo que es la identificación del indicio, su recolección, el levantamiento, el embalaje, todo lo que tiene que ver con lo que es la identificación de los indicios, de sus características, ¿sí? Se registra de qué fue lo que se encontró, cómo, en qué estado, cuándo, dónde. Bien, la segunda etapa es el traslado. Inicia cuando la Policía Federal Ministerial recibe lo que son los indicios o evidencias ya embalados y los entrega a las autoridades de servicios periciales para que puedan estudiarlos y posteriormente puedan depositarlos y los almacenen dentro de las bodegas de indicio. La tercera etapa es el análisis. Va a iniciar con la recepción de los indicios ya embalados para su posterior análisis por especialistas. Después de este análisis, nuevamente se trasladará a la bodega de los indicios. En casos especiales es cuando se traslada a un laboratorio para lograr preservar lo que es el indicio. Es importante que se conozca que el perito debe de abstenerse a recibir cualquier indicio que no esté sellado, que no esté embalado, que no esté etiquetado y mucho menos que no se encuentre registrado en la cadena de custodia. Se puede tomar como que el indicio fue manipulado, entonces es importante que el perito se abstenga de realizar el estudio o el análisis si no cuenta con esas características. ¿Por qué? Porque de otro modo se puede hacer responsable a ese perito por haber recibido un indicio que no contaba con los requisitos para poder analizarlo o estudiar. La etapa número 4 es el almacenamiento. Esto consiste en la recepción de los indicios nuevamente después de que se hayan estudiado, que se hayan analizado, y después va a constar de su registro, de su manejo, de su control y va a terminar con su salida definitiva. Bueno, en la quinta etapa y la última, denominada como disposición final, consiste en que la autoridad competente ya determinó que el indicio ya cumplió con su utilidad en el procedimiento final y finaliza con su cumplimiento, es decir, el indicio ya cumplió con su participación en el procedimiento penal, por lo tanto no tiene caso que se siga almacenando. Muchas veces se decomisa, se destruye o se devuelve. Yo les voy a mencionar acerca de los tipos de lugares de hechos. Su clasificación es de suma importancia para que los expertos en la criminalística puedan ejercer una mayor valoración, estudio e investigación óptima para los hechos ocurridos dentro de un lugar determinado. Procedemos primeramente con los tipos de lugares según su espacio. El primero, los lugares abiertos. Son aquellos espacios físicos o superficies que se encuentran al aire libre,
como en parques, zonas de campo o carreteras. Ahora, vamos con los espacios cerrados. Son aquellos espacios delimitados por paredes, barreras o muros. Un ejemplo de esto, una habitación. Ahora, procedemos con los tipos de lugares de acuerdo con sus características. El primero, el lugar de hallazgo. Es aquel lugar o sitio en donde se ha encontrado indicios que puedan bien relacionarse con los hechos delictivos, como por ejemplo algún cadáver o arma. El lugar de hechos son aquellos espacios físicos en donde se ha cometido la acción ilícita. Es también llamado como la escena del crimen o delito. Por último, el lugar de enlace es aquel lugar en donde los autores del crimen desplazaron a un sitio diferente a la persona quien se le privó de la libertad, como por ejemplo esto puede ser en un automóvil. Fotografía forense. La palabra foto en griego quiere decir luz. La luz es un elemento básico en el mundo fotográfico, ya que sin ella resultaría imposible ver los objetos e impresionar la película. Elementos que componen la cámara fotográfica. Objetivo. Es un conjunto de lentes que concentran los rayos de la luz emanados por el objeto en la cámara. Sujeto y la fuente luminosa. Cualquier plano o elemento que querramos fotografiar debe encontrarse iluminado por alguna fuente luminosa, como por ejemplo una lámpara eléctrica o el sol. Debemos tener presente que fotografiar significa dibujar con la luz. Obturador. Dispositivo mecánico por el que se controla el tiempo de exposición de la película a la luz. Diafragma. Es el disco que controla la cantidad de luz que llega a la película. Visor. Elemento a través del cual se puede ver anticipadamente la perspectiva y el campo visual que abarca la fotografía. Y el plano focal es la superficie sobre la que se forma una imagen nítida del sujeto, mientras que se realiza una fotografía. La luz natural proviene de la luz del sol, la luna y las estrellas, mientras que la luz artificial creada por el hombre puede ser continua como una bombilla o discontinua como el flash. Entrando en materia, la fotografía forense es una de las ramas periciales con más relevancia, pues sirve de apoyo a todas las demás áreas forenses, motivo por el cual el personal está en constante capacitación, no solo en la rama a la que pertenecen, sino a todo lo referente con las ciencias forenses y la procuración de justicia. En 2009 se inició la digitalización de los archivos negativos, con el fin de preservarlos, clasificarlos y optimizar su búsqueda en un tiempo más corto, con los medios ilustrativos que ofrece la prueba. El objetivo de los servicios y dictámenes es el de esclarecer los hechos a través de imágenes y apoyar a otras áreas para mayor ilustración de otros dictámenes diversos. Asimismo, sirve para tratar de identificar personas que aparecen en un video y plasmarlas a fotografía. La fotografía puede ser panorámica, de acercamiento, medianos acercamientos y grandes acercamientos. Técnica fotográfica en el lugar. Fijación de arribo, de inmuebles, calles, parajes, de indicios, cadáveres, etc. Es importante relacionar todos los indicios entre sí. Dirección en maculaciones hemáticas o huellas de rodamiento por neumático, características particulares del indicio, color en maculaciones hemáticas y en lesiones. Fijación planimétrica. Es la descripción detallada sobre papel de la ubicación en el lugar de los hechos de los principales indicios relacionados entre sí y con el hecho que se investiga. Antropología forense. Es la rama de la antropología física que con fines forenses trata de la identificación de restos más o menos esqueletizados, ya sean humanos o de posible pertenencia humana.
La antropología forense nos ayuda de dos formas. La primera es la identificación de restos humanos, a través de la cual podemos determinar el sexo, la edad al morir o la estatura. El segundo es el tipo físico, a través del cual podemos determinar patologías, la causa de muerte o estimar la data de muerte. Para el procedimiento de la antropología forense en un lugar de hallazgo, al menos se deben llevar a cabo los siguientes pasos: investigación previa, recorrido de la superficie, observación del lugar, prospección, protección de la zona, sondeo, excavación, registro, levantamiento de indicios, cadena de custodia y análisis de laboratorio. En esta ocasión haré una práctica de la etapa de excavación y posteriormente mostraré una sábana de evidencias, que es una pequeña parte de la etapa de análisis de laboratorio. Una vez teniendo la vestimenta y el material correspondiente, procedemos al lugar de hallazgo. Nos encontramos en el lugar de hallazgo y lo primero que hay que hacer es delimitar la zona de intervención, para lo cual voy a utilizar estas banderitas y voy a ir con mi testigo métrico midiendo de a 1 metro por 1 metro para poder acordonar la zona de intervención. El método de búsqueda que elegí para la intervención es el método de búsqueda por zonas, para lo cual voy a dividir en 4 partes imaginarias el área y después proceder a la etapa de excavación. En estos momentos estamos en la etapa de excavación, la cual consiste en, como su nombre dice, excavar la parte en donde se encuentra el hueso. Para eso necesitamos nuestra espátula para poder excavar y quitar la tierra y piedras que estén cubriendo al resto óseo. Posteriormente se utilizan las brochas para limpiar cuidadosamente el resto óseo y podamos ver hasta dónde se expande para poder seguir escarbando. Con mucho cuidado, sin topar el hueso, seguimos escarbando, dándole la forma del hueso. Una vez despejada el área del resto óseo, procedemos a su levantamiento.
ya que por las condiciones de clima pueden haber alteraciones de este indicio biológico, para lo cual vamos a proceder al embalaje. Vamos al embalaje de nuestro primer resto óseo marcado como indicio número 1. Para lo cual, con nuestro testigo métrico, vamos a realizar las fijaciones fotográficas correspondientes. El método anterior va a servir para toda la zona determinada, por lo cual es el mismo procedimiento que se sigue con toda el área marcada. Balística forense. Definición. Es la parte del conocimiento de la criminalística que tiene por estudio las armas de fuego portátil, su munición, efectos y fenómenos propios del disparo. Les hablaré de dos procesos de la balística, que es la balística interior y la balística exterior. La balística interior tiene tres procesos. A. La pólvora se descompone y forma productos gaseosos y al mismo tiempo se libera gran cantidad de calor. B. Las grandes cantidades de calor originan altas presiones en la recámara del arma, obligando a desprenderse del casquillo. C. Acción provocada por la presión de los gases empuja el proyectil en la dirección de menor resistencia. Interior. Balística exterior. Se ocupa de las acciones que produce el proyectil como consecuencia de su inserción en el espacio afectado por la gravedad desde que abandona la boca de fuego hasta su detención. Y pues bueno, aquí podemos mostrar la parte que ocupan los criminalistas, que es cuando resguardan un área. El caso de nosotras lo dividimos en 4 y le pusimos su respectivo número. Son 4 áreas. Empieza del 1, 2, 3 y 4. En el área 1 no encontramos nada, como se podrá mostrar en el video. En el área 2 encontramos un casquillo, el cual le pusimos el indicio 1. En el área 3 se encuentra un arma, en el cual le pusimos indicio 2. Y en el área 4 encontramos lo que es la bala, lo cual nosotros pusimos de ejemplo esto porque al final el criminalista resguarda todo lo que encontró y los lleva a su laboratorio, el cual tiene que pasar el proceso y es de donde llevan la bala. En este caso sería en balística, para que vean qué tipo de arma es, en qué momento fue detonada, la pólvora, si hay rastros de sangre o algo así. Nosotros lo pusimos de ejemplo porque es lo que el proceso que toma desde el criminalista hasta donde llega y en la parte de balística. La dentadura humana tiene en promedio 32 dientes. Las diferentes características morfológicas y métricas de cada uno hacen que la probabilidad de que haya 2 dentaduras idénticas sea prácticamente nula. La cantidad de patrones dentales es inmensa. Incluso la dentadura de gemelos presenta diferencias. Es por eso
que la estomatología forense es aquel peritaje forense que hace el odontólogo, al tomar como base las evidencias que pueden ofrecer el sistema estomatognático, dado que la aplicación de los conocimientos odontológicos puede ofrecer información inequívoca y contribuir a la resolución de problemas jurídicos, como la identificación de cuerpos en fase de descomposición, ahogados o calcinados por explosiones o desastres masivos. En condiciones ideales, el análisis morfológico y morfométrico de dientes permite estimar el sexo, la edad y la ancestría. Dentro de la estomatología forense se encuentra la odontoscopía, que es aquella técnica de lectura de impresiones en alginato. Es un método de investigación e identificación criminalística. Tiene como objeto verificar científicamente la existencia del delito y la identificación del autor, es decir, del delincuente. Se basa en huellas o marcas de mordeduras encontradas frecuentemente en una serie de delitos. Imaginemos estamos siendo atacados. Mordemos como medio de defensa, siendo un indicio importante para la investigación médico-legal. Es por eso que al haber un mecanismo de presión se producen huellas de mordeduras, como son las que se pueden observar a continuación, de manera que permite el análisis y la documentación de las huellas, alcanzando un nivel científico para dictámenes en los diferentes casos que se pudieran producir. Esto, al ser un mecanismo de defensa, se encuentra a la altura de los brazos. Sin embargo, puede presentarse también en los dedos o en las manos. Es por ello que a continuación se explica el procedimiento para las huellas de mordeduras. En la odontoscopía, para la técnica de fijar las huellas de mordedura se necesitan los siguientes materiales: alginato o cualquier otro material de impresión aceptada por la Asociación Dental Americana, taza de hule para mezclar y espátula, cucharillas, el cucharilla superior y la cucharilla inferior, yeso del tipo 4 y agua para mezclar. Antes de poner en práctica la técnica de fijar las huellas, es necesario el traje de bioseguridad, los guantes, lentes y cubrebocas, con el fin de preservar y no alterar aquellos indicios o evidencias que pudieran establecerse. Para la recolección de evidencias por parte del sospechoso es necesario el consentimiento por parte de éste o una orden judicial de la autoridad correspondiente, así como también la identificación de datos generales del sospechoso, el registro del lugar, hora y fecha en el que se está realizando el examen. Como paso previo es necesario fotografiar al sospechoso de la siguiente manera. Llevando a cabo una fotografía de manera general para realizarlo a un tamaño mediano y a un tamaño más cercano a la lesión que debió haber sido localizada. Esto con el objetivo de que antes de que sean manipuladas las huellas de mordedura, se tenga una evidencia de cómo se llevó a cabo. Ahora bien, por parte de la víctima, quien causó la lesión al sospechoso, también se le tiene que realizar la identificación de esta, llevar el registro de la hora, lugar y fecha donde se está llevando a cabo el examen. Para ello, primeramente se va a tomar las siguientes fotografías. Fotografías de manera general, a tamaño mediano, y por último se le realiza una fotografía extraoral a la persona y a los dientes al cual se le realizará la impresión
de la mordedura en el alginato, teniendo de esta manera cómo corroborar a la persona que se le está realizando la impresión con el moldeado que obtendremos. Como nuestra víctima es aquella quien provocó la lesión en el sospechoso, a ella se le realizará la impresión en el alginato. Una vez que tengamos todas las barreras de protección, se procede a realizar lo siguiente. Poner en la cubeta 3 cucharadas de alginato. Se le echa el agua y con la cuchara se comienza a mezclar. Una vez que se tenga con esta textura, se pone en la cucharilla de manera que cubra todo para proceder a meterlo a la boca de la víctima. Se levanta y se introduce. Hay que tener en cuenta que las cucharillas son de diferentes tamaños, por lo que hay que tener uno aproximado para que cubra todos los órganos dentales de la persona. Una vez que se sienta duro el alginato, se procede a retirar para poner el yeso tipo 4. Se le echa agua y se revuelve la mezcla. Luego esta mezcla se va poniendo para toda la cucharilla de manera que la cubra completamente. Se sigue mezclando para que quede más espeso. De manera que quede más espesa, como es esta textura más espesa. Y nuevamente se le pone a la cucharilla, cubriendo todo. Luego se le dan unos pequeños toquecitos para evitar burbujas en ello. Y esperamos 7 minutos aproximadamente para que fragüe. Ahora bien, para hacer una base en el cual irán los datos y no perder la identificación del moldeado, con una carpeta se le pone alrededor de manera que quede de la siguiente forma y se le va rellenando con el mismo yeso. Bueno, le voy a decir aún así, dependiendo del tamaño que se desee, y se deja secar. 1, 2, 3. Una vez terminado el tiempo de fraguado,
se procede a retirar el molde. Para corroborar con la víctima. ¿Cuál? Se le tiene que poner la numeración y el testigo métrico. De manera general y a tamaños pequeños. Por parte del imputado, en la parte de la lesión, se pone el testigo métrico, su señalamiento numérico y se toma la fotografía. Ahora bien, el moldeado se va a comparar con las huellas del lesionado, en su caso el sospechoso, y se tomarán las fotografías correspondientes. El moldeado de huellas de mordedura sirve para corroborar o desvirtuar un testimonio, así como también ayudar a reconstruir hipótesis de una secuencia de eventos. Siendo importante para comparar las características dentales que se encontraban en el sospechoso quien recibió la lesión o bien de la víctima quien provocó la lesión. Dentro de las ciencias que forman parte de la criminalística se encuentra la hematología forense. Esta se trata de la aplicación de la morfología, serología y bioquímica de la sangre. Esto con fines reconstructores e identificadores que se pueden utilizar en el ámbito policial, penal e incluso civil cuando se trata de problemas de filiación. El objetivo de la hematología es el estudio e identificación de las manchas de sangre que se encuentran en el lugar de los hechos cuando se trata del ámbito penal. El análisis que lleva a cabo esta ciencia es para poder determinar la naturaleza biológica de la sangre, si tiene origen humano, la tipificación de los grupos sanguíneos, así como la morfología y patrones de las manchas de sangre encontradas en el lugar de los hechos. Dentro de la hematología existen dos tipos muy importantes. El primero es la hematología reconstructora y la hematología identificadora. La reconstructora sirve para determinar los sistemas de producción de la sangre en el cuerpo humano, mientras que la hematología identificadora, como su nombre lo dice, sirve para identificar la sangre, su especie y su individualidad. Dentro del estudio que lleva a cabo la hematología forense, existen dos momentos muy importantes. El primero de ellos es el que lleva a cabo el perito criminalista en el lugar de los hechos, cuando se encarga del levantamiento de los indicios biológicos, entendiendo estos como todos los fluidos que se desprendan del cuerpo humano, que para el caso concreto es la sangre. El segundo momento es que una vez que sean levantados los indicios, llegan al laboratorio y el perito químico les va a aplicar un examen de rastreo hemático. Este examen consiste en 3 pruebas. La primera es una prueba colorimétrica de la benzidina o de Adler para determinar el género al que pertenece la sangre. La prueba de inmunocromatografía, que sirve para identificar si la sangre es de origen humano. Y por último, la prueba inmunológica para determinar el sistema ABO al que pertenece la sangre. Como les he mencionado, el perito criminalista, para poder llevar a cabo el levantamiento de los indicios, debe de contar con las medidas de protección necesarias y así no contaminar el lugar de los hechos y los indicios que se encuentran ahí. Para ello, será necesario utilizar
un traje de bioseguridad, cubrebocas, lentes de protección y guantes de látex. Una vez que tenga las medidas de protección adecuadas, podrá desempeñar la técnica de recolección de indicios biológicos. Acompáñame a ver cómo se lleva a cabo esta técnica. Esta es la técnica de recolección de indicios biológicos para el estudio de hematología forense. Lo primero que necesitamos es un hisopo estéril y desechable, el cual vamos a humedecer con solución fisiológica al 0.9% de concentración de cloruro de sodio. Humedecemos el hisopo. Una vez que esté húmedo, lo vamos a pasar suavemente sobre la mancha de la cual queremos obtener una muestra. Debemos de pasar el hisopo suave y cuidadosamente para no dañar la morfología de la sangre, así como su composición. Una vez que el hisopo se impregnó de la muestra, lo vamos a depositar en un tubo de material sintético para su protección. Una vez que esté dentro del tubo, lo sellamos. Y para su embalaje lo vamos a introducir en un sobre como este. Una vez que el tubo esté dentro del sobre, lo vamos a cerrar y sellar para que dé constancia de que nadie más ha modificado o ha contaminado el indicio. Una vez que ha sido sellado, vamos a firmar sobre la cinta. Se encuentra firmado y además debemos de llenar los datos para su identificación. En este caso corresponde al indicio número 3, de acuerdo con el señalamiento que se hizo en el lugar de los hechos. Después de que hemos embalado correctamente nuestro indicio, va a ser enviado a la agencia del Ministerio Público acompañado de su respectivo registro de cadena de custodia y este sea canalizado al laboratorio de química forense. Eso es todo en cuanto a la técnica. A juicio como medio probatorio. Para conseguir sus objetivos, la informática forense desarrolla técnicas idóneas para ubicar, reproducir y analizar evidencias digitales con fines legales. Principios. 1. Adherirse a estándares legales. 2. Formación específica en técnicas forenses. 3. Obtener permisos. 4. Control de evidencias digitales. Objetivos del proceso. 1. Identificar las posibles fuentes disponibles. 2. Recoger diferentes tipos de evidencias. 3. Analizar las evidencias encontradas. 4. Confirmar por pruebas cruzadas.
Hablaremos de las huellas dactilares y la forma de identificación de estas mismas. A continuación marcamos nuestro indicio, el cual es esta copa, despejamos el área, procedemos a lo que es la técnica de polveado, lo hacemos con mucho cuidado, evitando ser lo menos posible el barrido, ya que el barrido ocasiona que la huella se pierda. Polveamos de manera cuidadosa. Una vez que se revelen las huellas, como podemos identificar aquí, a continuación pasamos a poner lo que es nuestra cinta de manera cuidadosa. Presionamos para que la huella quede plasmada en lo que es la cinta, y así repetimos con todo lo demás. Una vez ya encontrado la huella, despegamos cuidadosamente en una de nuestras fichas, la colocamos lo que es la huella, pegamos, llenamos nuestro formato, lo que son huellas latentes, el lugar donde levantamos, el cual es una copa, el lugar donde se levantó, el cual fue una copa, la hora, le ponemos la hora en la que levantamos la huella y el nombre del perito. Lo que sigue, como vemos aquí, podemos encontrar lo que es la información. Es una disciplina artística a través de la cual se elabora el retrato hablado de una persona extraviada, desaparecida o de identidad desconocida. Esta técnica o arte forense se utiliza principalmente para los policías y los órganos judiciales para resolver casos criminales. Primeramente, se realiza una entrevista con la víctima para determinar rasgos y características que luego serán plasmados en el retrato. Posteriormente, se le muestran a la víctima algunos bocetos de los que podrían ser los ojos, la cara o la nariz de su presunto agresor. En este caso, la víctima nos señala cada uno de los rasgos faciales. Una vez teniendo las características y rasgos faciales, se procederá a dibujar en la hoja con los materiales como son lápiz de dibujo, borradores para modificar u otros objetos que sirvan de ayuda. Para esto se toma como base el testimonio de los datos fisionómicos aportados por el testigo por la víctima. Este es reconocido para las imágenes que sirven para aportar al proceso de investigación criminal. Una vez con las características, se empieza a plasmar en el lienzo las características que la víctima aportó. Para su caso, se empieza a dibujar el contorno de la cara, se dibuja el contorno total para darle forma posteriormente que servirá para determinar el ángulo de la cara, la superficie total y los posibles rasgos que éste contenga. Posteriormente a esto, se dibujan los ojos que fueron señalados por la víctima, teniendo en cuenta que este tipo de arte puede ser modificable. Se dibuja el boceto en general a partir de la boca, y de la nariz, que posteriormente serán modificados. Para este tipo de retratos, existen diferentes técnicas que son utilizadas. La primera de ellas es el retrato convencional,
que comúnmente se realiza a través de la entrevista con la víctima. Posterior a esto se encuentra la aproximación morfológica. Esta se da a través de la recreación de imágenes o videos y se hace una similitud del rostro. Y por la progresión de la edad, que se utiliza para personas desaparecidas cuya identidad se desconoce desde hace unos años y se recrea de tal manera que pudiera parecer a como está en la actualidad. Una vez terminado los ojos, la cara, el contorno de la cara, se prosigue a la individualización del sujeto. Es decir, en esta parte se tiene que confiar mucho en la memoria de la persona quien está describiendo al sujeto y la situación. En este se ponen las heridas, lunares o marcas que hagan más fácil la identificación. Es aquí donde se realizan las modificaciones que la víctima señale. Existen dos formas de retratar. El primero es el retrato hablado compuesto. Este se da a través del dibujo anatómico utilizando técnicas artísticas. Estas pueden variar. Es el que comúnmente se hace con lápiz. Y por otro lado, se encuentra el retrato hablado gráfico, que este se implementa de manera digital, mostrando las morfologías con ayudas de aplicaciones. Modifica y ayuda a los rostros, esto con bocetos creados a partir de las aplicaciones e incluso personalizados.